The composition of migrants have always been a point of contention. In a more technical language, it's called selectivity. You know, are the ones that are coming selected from a certain segment of the population? Are the Puerto Ricans that came in the first wave more or less educated than the Puerto Ricans that are in the island or that live in the United States? And that question has been revisited and revisited and revisited. So it's not, I will say that it's not something you can say, well, that's the way it was and that's the way it is. For the most part, you had in different periods of time, the economic dynamics, the economic growth in different parts of the country, different regions, attracted certain type of migrant. Cuando yo fui a Cleveland en el 91, habían reclutado aproximadamente como 13 o 14 graduados de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, el colegio, y eran todos más o menos de la misma edad, acabados de graduar, así que nosotros mismos pues teníamos nuestro propio grupo y eso nos ayudó a aclimatarnos a un cambio tan drástico de venir de la isla a un sitio como Cleveland, Ohio. El clima y es diferente, el Midwest es diferente que el East o sea, Nueva York o inclusive el sur. Hay diferencias. A la sorpresa de nosotros cuando fuimos a Cleveland, pues ya había un grupo de otros egresados del colegio que llevaban allí algunos desde el 79 y había otro grupito que había llegado en los 80 y ellos nos abrieron las puertas, ellos nos recibieron, nos fueron a buscar al aeropuerto, nos dieron entrenamiento, ellos nos abrieron las puertas y nos enseñaron muchas cosas que ellos tuvieron que pasar para adaptarse. Ellos nos encaminaron. I think what has happened over time is that the two occupational structures, meaning the type of jobs that the economy generates, both in the United States, New York specifically, and in Puerto Rico, becomes more and more similar. So what I'm saying is that those imbalances, whether it's blue-collar work or farm workers in certain periods of time over certain regions, have over time, the economy in Puerto Rico has become so similar to the economy in the United States. It's actually, some people say it's an appendix, some people say it's dependent upon, or whatever it is, some people even talk about a regional economy of the United States. But what that means really is that the more the two occupational structures become similar, the more similar the composition of the migrants that come. Lo que ha pasado, especialmente en la Florida, es que uno tiene distintas clases sociales. En el caso particular de los puertorriqueños, también se ha dado. Por ejemplo, aquí en Gainesville, donde estamos, hay un gran grupo de puertorriqueños profesionales, médicos, ingenieros, enfermeras. Ha sido una emigración mucho más marcada por esa clase, porque la otra también fue marcada por clase, pero por la clase obrera. Yo creo que en parte se debe en el caso nuestro de los puertorriqueños, se debe a la gran crisis colonial. Puerto Rico se cae en pedazos y la gente que no puede estar allí o que trata de buscar otros medios para sobrevivir de la forma en que quieren sobrevivir, salen de Puerto Rico. The ones who have left Puerto Rico, on average, have a higher education. Are they primarily from technical, professional occupations? No. It happens that labor market rewards people better, and the more education you have, the better opportunities you have. So the reality is that you don't have a disproportionate number of educated people live in Puerto Rico. You have a disproportionate number of educated people in general, but there you include all kind of fields, not just the technical, the professional, the most highly rewarded in the job market
individuals. That's not to say that there might be times where a bunch of engineers leave, or times where I don't see lawyers leaving Puerto Rico anytime soon, but you get the idea. That this is a dynamic, economic dynamic that is not easily controlled by anybody. It's just we have the opportunity to migrate. We look at the salaries. We look at the potential of getting a job. Oftentimes, companies go to Puerto Rico and recruit people. So it's just about individual choices in the context of favorable structural conditions. Hay dos elementos que hay que recalcar. Uno es que definitivamente la inmigración a la Florida de los puertorriqueños ha sido marcada por los profesionales, pero no todos son así. Uno va a Orlando y uno se encuentra a puertorriqueños en distintos tipos de trabajo. O sea, tampoco la Florida es el paraíso terrenal para los puertorriqueños. You know, you may arrive there and in fact say, well, this would be a good kind of part-time job. I'm going to go drive a bus around Disney, and it gets me all kinds of access into the parks. I have family come to visit. I can get them tickets and so forth. So I think it's important to I think we have this way of assuming that all the Disney workers are somehow people who are working for a minimum wage and so forth. And what's interesting is they may be working for minimum wage, but they may have a college degree from Puerto Rico, or they may be retired from Puerto Rico, New York, or wherever else. And so I think that it's that group of people who work at Disney needs that. There's a lot of understanding we need to have about who the Puerto Ricans are who are there and what are they doing. So if you have the skills and you have the credentials and you have the willingness to adapt to that new place, that's why we have the exodus that we had over the last decade. That's exactly what we have. We had an economic crisis in Puerto Rico. We have an economic crisis in the U.S., yet the opportunities for migrants are so much better in the United States than they are in Puerto Rico. In New York, right, the people, I mean, look at, New York has the highest, New York Times just reported this week, the highest concentration of people with the most money, right? The wealthiest Americans are in New York, and New York has the highest percentage of people in the highest income brackets. New York has become this kind of luxury city, right? So in that context of a luxury city, the kinds of people that are, the migrations that are coming to New York from all over the world, right, are primarily the highest, right, capital, cultural, people with the highest cultural and economic capital, or else people at the bottom, right, servicing, at the margins of the economy, if you will, right. Las fuentes que tenemos disponibles para medir ese flujo migratorio, que son las estadísticas censales y el movimiento de pasajeros, ambas sugieren un aumento importante en la migración vinculada con las circunstancias económicas de Puerto Rico, y que para la última década los estimados que se pueden hacer de esta salida de puertorriqueños yo creo que deben llegar alrededor de 300.000 personas. El censo del 2010, cuando se publique el año que viene, confirmará esa cifra o no. Y entonces estamos en el mismo proceso del 40 y del 60, donde estamos enviando al exilio involuntario, forzado, a las personas que se prepararon y que aquí no tienen ninguna oportunidad. Pero entonces nos estamos quedando con un 60% de la población que no está integrado tampoco a los medios de producción. Es lo mismo que pasó en la década del 40 y el 50. Lo que pasa que ahora afecta a otras clases. En la década del 50, los profesionales estaban muy cómodos en Puerto Rico. Era el muñozismo, manos a la obra, todo ese proceso de modernización. Ese proceso ha fracasado. Y entonces aún los profesionales hoy en Puerto Rico tienen que salir del país. No era como en la década del 40 y en la década del 50, que quien tenía que salir del país era la clase obrera. So this sense of kind of middle class, New York as a middle class destination, as Orlando would be, right, doesn't quite work, right?
New York is not that space. It's become, because of this kind of global luxury city status. It's not attracting middle class. It's not because it's not feasible. But it's very much a cross-class community. Its reputation is a professional migration. And I would argue that that's only part of the story, but it's an important part of the story. And I think because the dominant narrative of Puerto Rican migration to the U.S. is about people moving to take jobs in factories and work on farms, doctors and lawyers and nurses and teachers moving to Central Florida, somehow that captures the attention as an important difference in the community. But I fear that at the same time it erases the people who are coming to work at Disney, to work in the hospitality industry, who did come, actually, I believe, in the 40s to work in the farms and so forth. So I think that there's a huge story to be told here, and I think we only know still a very little bit about it. Una vez me mudé a la Florida, el nivel de educación de las personas que he conocido no ha sido tan alto, a menos que hayan sido personas retiradas. La mayoría de los puertorriqueños que yo me he estado pasando el tiempo han sido personas que ya están retiradas o jóvenes que están empezando su vida. Personas de media edad son más o menos a nivel general de, ¿cómo te podría explicar? No hay tanto profesional como yo esperaba encontrar de la manera en que yo estaba en Connecticut. Hay personas, pero no es tan a menudo que los encuentro. Central Florida, one of the biggest components of migrants there were people involved with the NASA space exploration. Many of them were, lifelong engineers for NASA. Now that's changing a little bit. Hubieron una cantidad de puertorriqueños limitada que establecieron la reputación en la NASA de que Puerto Rico produce buenos ingenieros. Esos fueron los que abrieron las puertas para nosotros. Era una puerta pequeña porque en aquellos tiempos no había la necesidad de tener grupos minoritarios hasta que vino el Equal Opportunity, igualdad de afirmativo y todo eso. Por lo tanto, esos fueron los que abrieron las puertas. Vinieron en grandes cantidades de Puerto Rico, siguieron llevarse ingenieros y por la reputación y la diligencia en el trabajo de todos esos que vinieron detrás, siguieron abriendo más y más puertas. Aspiraciones de ser astronauta. Tenemos hasta en nuestro mismo grupo una persona que fue seleccionada en las primeras fases de aprobación, porque son diferentes fases de aprobación para ser astronauta. Es totalmente factible de que pueda suceder que haya otro. Y somos tantos aquí en el centro que lo veo muy posible en el futuro, de que uno de nosotros pueda ser escogido como astronauta en un futuro. Me incluye a mí también, estoy en ese proceso. Ya hice maestría, estoy en proceso de poder tener más experiencia para cuando aplique poder pasar a las próximas fases. En cuanto al progreso de un profesional en la NASA, que sus raíces sean puertorriqueñas, le puedo hablar de mi experiencia, que yo he llegado a la posición donde básicamente todos los ingenieros llegan, es un nivel de una escala número 13, una escala 14 y 15 son escalas donde están la gente que son gerentes. Está al lado mío es un Senior Executive Officer. Esa es una de las posiciones más altas en el gobierno federal. Es lo que llaman un SES. Y él es el diputado de ingeniería y ese es el directorado más grande que tenemos en Kennedy Space Center. Tenemos más de 500 ingenieros. Miguel Rodríguez. Te doy los 5 pesos de... A orgullo. Y tenemos tenemos a Olga González Sanabria, que ella en Puerto Rico ha sido reconocida varias veces. Ella trabaja en el Centro de Investigación de Glenn Research Center en Cleveland y ella es la directora de ingeniería. ¿Y quién se acuerda de Pellín Rodríguez en Puerto Rico? El hijo de Pellín estuvo en la clase mía y fuimos juntos a Centro Espacial en Marshall.
Yo me regresé para Kennedy, él se quedó ahí, se retiró del Centro Espacial de Marshall, está trabajando para un contratista allí, como cine ejecutivo también, ejecutivo en la NASA, y después se retiró. Ahora que estoy de lleno en el Centro Espacial Kennedy, pues yo espero poder recibir más consejos de los que están superiores a mí, y espero que ellos me ayuden a lograr esas otras metas. Hay puertorriqueños aquí donde están en escalas de 14, 15 y además ejecutivos. Ellos pues sirven de mentores, y pues muchos de nosotros pues estaremos siguiendo sus pasos. But so the Central Florida, you have a skewed population to the more educated type, right? Because the engineers went with their families, and maybe the spouses, the wife were, similar educational backgrounds. So that migration in that part, sometimes. But when you look at the numbers, in Florida, we have similar rates of poverty than we have in Connecticut and New York. La diáspora en total sigue siendo pobre, sigue en su gran mayoría pobre, de clase obrera, buscando trabajo, pensando de regreso a Puerto Rico porque a lo mejor ahí tengo mejor chance, o aquí tiene más chance, y la circulación de gente, y esos son de gente pobre. Y la idea de que ahora no somos tan pobres porque tenemos a gente en Florida que esos son de clase media, eso quiere decir que estamos subiendo la escalera social. Eso no es verdad, es una distorsión, porque es una población mucho más chiquita, es una fracción, otra vez una fracción de la población ha subido en la escalera social. Ya son clase media, sí hay, y no queremos ignorarlo. Debemos ser orgullosos que hay puertorriqueños que han subido, que han tenido más éxito, que ya no son tan pobres. Pero no para olvidarse de la gran mayoría que siguen en esa posición, y de todos los grupos inmigrantes que vienen a este país. Es la población inmigrante que no ha subido. No ha seguido la patrón de que uno llega y a través de par de generaciones ya estás en la clase media, ya te has asimilado a la cultura norteamericana. Mientras en el caso boricua, aunque sean ciudadanos, han seguido igual o ha ido cuesta abajo. Yo tengo unos datos que he ido acumulando. En estos momentos Puerto Rico es el país de América Latina más urbanizado. O sea, ya no somos ni un país con un chipito rural. El urbanismo en Puerto Rico, la urbanización en Puerto Rico ha llegado al 96% del total. Lo que hace el mayor de toda América, el país más urbanizado de toda América. Eso significa entonces que no tenemos suficientes alimentos para alimentar a la población que pueda crearse, y no estamos creando entonces suficientes trabajos para una población que está pidiendo más. Porque ¿cuántos son los puertorriqueños que tienen estudios? ¿Ves? Que están pidiendo que su vida... Estoy pensando principalmente en los más jóvenes, ¿verdad? Te voy a dar un ejemplo de mi propia familia. Mi hermana que me sigue a mí es un ingeniero civil profesional, tiene su licencia de ingeniero civil. Mi hermana es la ingeniero de transportación de la ciudad de Fort Worth, en Texas. Mi segunda hermana, a pesar de que se graduó con un bachillerato en química también del colegio de Mayagüez, es una maestra de high school que da cálculos y matemáticas, precálculos en el estado de Virginia. Y mi hermano más pequeño, cuando él terminó de estudiar, le ofrecieron ser gerente en un supermercado en Puerto Rico. La diferencia entre él, que era el carnicero, a ser gerente eran 10 centavos la hora. En ese momento mi hermano dice: yo no puedo trabajar como gerente de una tienda por la diferencia de 10 centavos la hora cuando yo era carnicero. Me está diciendo que voy a ser gerente ahora porque tengo un bachillerato en administración de empresas por 10 centavos la hora más. Un dato que muchas veces la gente no entiende: Puerto Rico es uno de los lugares del mundo donde más gente va a la universidad en términos de su relación con la población. Somos 4 millones de habitantes y tenemos sobre 200,000 estudiantes universitarios entre todas las instituciones universitarias que hay en la isla. Entonces, tenemos
un éxito en la educación universitaria, en los oficios, en las escuelas de oficio, en las escuelas profesionales, ¿verdad? Esta población que estudia quiere tener una vida adecuada para lo que estudiaron, pero no hay suficiente espacio en Puerto Rico ya, gracias a las mismas políticas que Estados Unidos generó. Históricamente, los estudios, la educación, los grados universitarios eran una carta de invitación, si se puede decir así, a la clase media, a estatus de clase media. No necesariamente ese es el caso hoy en día. Y creo que es un momento en el cual tenemos que abrir los ojos, porque la educación se ha vuelto en cierta medida en algo que separa las clases. Para aquello del 1996, después de haberme graduado de mi bachillerato hacía 2 años y haber intentado un sinnúmero de ocasiones de buscar empleo en mi área profesional, sí conseguí empleo y lo que hacía era trabajando en una panadería del barrio donde me crié, vendiendo pan, sirviendo bizcocho. Era un trabajo de honra porque me proveía traer ese plato de comida para mi familia, no había problema con ello, pero definitivamente yo tenía otras expectativas en mi carrera y con mi profesión. En 1996 enlisté en el ejército como activo. Sí, estaba en la reserva allá en Puerto Rico, me fui activo y en el 1996 salí y me enviaron de Puerto Rico hacia Alaska. Y allí estuve 3 años sirviendo en el servicio militar activo. Fue una experiencia muy importante. Fue la experiencia también que me abrió las puertas a conseguir el trabajo que hago hoy con el gobierno federal. Fue ese pasito que me dio el empuje para poderle tomar esa oportunidad. Mira, uno se quiere quedar porque esa es tu islita, eso es lo que tú conoces. Cuando yo llegué aquí, yo leía inglés y escribía inglés, pero yo no hablaba inglés. Entonces, tienes ese miedo. Pero tú no te quieres quedar estancado. Tú aprendes mucho en la universidad, tú tienes tu inteligencia, tú tienes tus habilidades, tú quieres ponerlas a trabajar. Tú trabajaste muy fuerte para llegar a ese punto, para entonces decir, me voy a trabajar por lo que encuentre. Por más que tú ames la isla, tú tienes la esperanza de que te vas, te desarrollas, haces lo que vayas a hacer y si Dios permite, tienes la esperanza de regresar. Vengo de Salinas, estoy en San Juan, no estoy viendo mejora. Es como que si vienes del sur y emigras para el norte, si en el norte no sientes que puedes alcanzar tus metas y no las estás alcanzando, lamentablemente como que me sentí forzado en que me tengo que mudar. Y de la misma manera que me pasó esto, a pesar de que lo compartí con varias amistades, inclusive me hicieron despedidas, pues esas personas que me hicieron la despedida, varios, o podría decir hasta muchos de ellos, le han hecho también la despedida a ellos, especialmente personas que estuvieron en la universidad conmigo. Podría decir que más del 50% del grupo de amistades que me rodeaba, que actualmente son contables, una veterinaria, otra es psicóloga, inclusive personas de otras ramas como educación, como publicidad o comunicaciones. Mira, hemos tenido que emigrar a los Estados Unidos. Eso tiene, pues puede tener unas desventajas inmediatas, pero yo creo que a la larga tiene unas ventajas también, en el sentido de que le abre mayores horizontes a los puertorriqueños, más allá de los límites geográficos de nuestro país. Y hemos aprendido un poco a trascender el insularismo de que nos hablaba Pedreira en su famoso ensayo, ¿no? Y estamos viéndonos ya como personas que somos capacitadas para estar no solamente aquí, sino en cualquier otro sitio y competir en condiciones de igualdad. Son personas jóvenes, preparadas, estamos perdiendo fuerza trabajadora, que hace falta porque tenemos, por otro lado, un envejecimiento de la población y hay que tener ese grupo de fuerza trabajadora más amplio
para que esa población se pueda mantener. Si fuese lo contrario, si fuese una migración de personas, ¿verdad?, mayores, pues tal vez no fuese tanto problema, pero en este caso, como es una población joven, pues hay que verlo con cuidado. Hay un proceso de reclutamiento laboral a nivel profesional, definitivamente en Puerto Rico, que se da en distintos sectores, desde los servicios de salud hasta la educación superior, los ingenieros, los científicos. Algunos describirían eso como un robo de cerebro más que como una fuga de cerebro. Pero al mismo tiempo también está claro que muchas personas se van del país porque no encuentran otra alternativa, ¿no? Y buscan activamente la posibilidad de trabajar en algún sitio en Estados Unidos que les pague un mejor salario, que les ofrezca mejores oportunidades de empleo. Vemos que esa clase media, ¿verdad?, lo que se conocía como la clase media anteriormente, está un poquito desapareciendo. Vemos muchas personas más pobres. Los ricos posiblemente están teniendo efecto, pero no tienen el efecto que tienen las personas, ¿verdad?, de clase media. Así que vemos que está un poquito polarizándose. Se está yendo también la clase media de la que se está yendo posiblemente a Estados Unidos. Así que vemos que está quedando mucha gente pobre, mucha gente rica. El porcentaje de pobreza posiblemente aumente también entre estos dos censos. Vemos que estaba bajando considerablemente durante los últimos años. Y es interesante ver si ese porcentaje de pobreza aumenta durante este censo, porque también sería algo un poco común, ¿verdad?, y no esperado. A largo plazo, esta válvula de escape me parece que es mucho más problemática, precisamente porque requiere de un constante flujo de personas hacia los Estados Unidos, de lo que ahora se empieza a llamar fuga de cerebros, de un brain drain o robo de cerebros, incluso dirían algunos críticos, y una dependencia constante de la migración para aliviar o para expulsar el excedente laboral, sin que realmente se encuentren otras alternativas, especialmente a las crisis económicas periódicas que ha tenido la isla. El efecto que tiene ahora mismo la migración externa, que está bajando la población, y la cantidad, que estamos hablando de cerca de 300.000 habitantes, es mayor que la población que, por ejemplo, que tiene municipios como Bayamón, que es uno de los municipios más grandes en Puerto Rico, más grande que Caguas, por ejemplo, más grande que Carolina. O sea, estamos hablando de mucha gente que está yendo de Puerto Rico y que tiene un efecto bastante fuerte, ¿verdad?, en la economía, ¿verdad?, y en la fuerza laboral de Puerto Rico. Existe la posibilidad de que usted tenga que despedir a 30.000 empleados públicos de Puerto Rico. Sin embargo, si mal no recuerdo, en su campaña usted dijo que no iba a despedir a ningún funcionario público. ¿Está rompiendo su promesa de campaña? The new conservative majority, the first in Puerto Rico in 40 years, passed Law 7, which shrank the state. People must have screamed. You let 17,000 workers go. Toda la cuestión demográfica, la cuestión que ocurrió en el gobierno de los despidos con la Ley 7, ha causado, ¿verdad?, que muchas personas pierdan sus hogares, por ejemplo, y se tengan que mudar a otros sitios. ¿Qué pasa ahora cuando una de las promesas de su campaña, gobernador, es que usted no va a tocar el sector público y que la gente, que los burócratas se van a quedar en sus puestos, y ahora usted se ve obligado a tener que despedir a cerca de 30.000? If you can't pay their salaries, what are you going to do? He reduced corporate taxes from 35 to 25%. He reduced individual income taxes, and he privatized entire government agencies. Bring in the private sector. They will do a better job. They will do it cheaper. También una renuncia incentivada donde se le da unas bonificaciones y se le da unos bonos adicionales para montar su propio empleo, irse a estudiar, o inclusive se puede llevar la mitad de su salario, hasta $30.000 a un nuevo empleo. O sea que estamos haciendo todo lo que podemos. Entonces, en Puerto Rico, el gobierno deja de recibir por esas personas, ¿verdad?, ingresos, porque la planilla necesita a esas personas, el gobierno necesita a esas personas, porque si no, ¿qué van a hacer? Van a tener que seguir buscando formas de recibir dinero, porque lo que están recibiendo no es suficiente para poder mantener, porque tenemos que mantener a otras personas, ¿verdad?, que no están trabajando. Y de igual forma, los municipios, si se dan muchas personas de ahí que sean, ¿verdad?, que tengan su propia empresa, dejan de recibir patentes, el IVU también va a ser menos porque no hay tanto, no consumen tanto las personas. Así que eso es bien importante. Vemos que San Juan está perdiendo mucha población, se están yendo a otras áreas. Así que una estrategia de desarrollo económico que siga dependiendo en gran medida de la expulsión de una parte considerable de la población, me parece que no tiene verdaderamente mucha justificación, y a largo plazo me parece que no es una medida
viable. Para los boricuas que están ausentes, es para ustedes esta canción, porque no hay duda que ustedes quieren a su borinquen de corazón. Si un jibarito en su lista triunfa, ustedes saben darle valor, lo quieren todos, lo felicitan y lo bendicen con su calor. Boricua de la banda allá, Eso sí que son borinqueños, boricua de la banda acá, que son de veras puertorriqueños. boricua de